Evidencias de una verdadera conversión. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6, 4 y 11. El apóstol Pablo utiliza la figura de la muerte, sepultura y resurrección para referirse a la conversión. Morimos al pecado cuando nos arrepentimos. Sepultamos nuestro antiguo yo cuando nos bautizamos. Y como resultado, emergemos a una nueva vida con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. En otras palabras, muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos 6:11. Cuando nos alejamos del pecado, sepultamos nuestra vieja vida, cambiamos de dueño. Dejamos de ser esclavos del Señor pecado para ser siervos de Dios. ¿Cómo es posible que muchos que han sido liberados de semejante esclavitud vuelvan a servir a su antiguo patrón? ¿No saben estos que el Señor pecado es un amo cruel que paga con la muerte eterna a quienes lo sirven? Vivir bajo la gracia no es licencia para pecar. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Romanos 6:2. Morir al pecado significa separarse de él mediante el arrepentimiento. La persona convertida ya no practica el pecado, ya no lo ama, ahora lo odia. Honrar al Señor es odiar el mal. Proverbios 8:13. ¿Odias el pecado? ¿O más bien toleras, permites o proteges el mal en tu propia vida? El pecado es nuestro peor enemigo. Negarlo como lo hizo Giezi en 2 de Reyes 5, 20 al 26. Esconderlo como David en 2 libro de Samuel 11 y 12. O culpar a otros como Adán y Eva, Génesis 3:12, no es morir al pecado. Morir significa confesar todo pecado, arrepentirse y alejarse por completo del pecado. Es una muerte dolorosa, radical, un cambio de 180 grados. Piénsalo de esta manera. La persona no arrepentida camina hacia el lago de fuego, mientras que la convertida hacia el hogar celestial. Por eso el apóstol dice: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Colosenses 3, 5 y 6. Tu cuerpo como instrumento de bendición. El creyente tiene una lucha diaria. Con gran esfuerzo y dedicación sujeta su cuerpo a la voluntad de Dios y no se otorga licencias a sí mismo para retornar a su antigua esclavitud. Ustedes ya han muerto al pecado, así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos, ahora están al servicio de Dios. Romanos 6, 13 y 14. Pablo habla de los miembros de nuestro cuerpo: oídos, labios, ojos, manos, etc., como instrumentos de Dios. La idea es muy práctica. Tienes ojos, no los uses para servir al pecado. Tienes oídos, no los uses para servir al pecado. Cuando las partes de nuestro cuerpo son cedidas a Dios, se convierten en armas para el bien. En cambio, cuando son cedidas al pecado, son armas para el mal. David usó sus manos para destruir a Goliat,
pero luego cedió sus ojos al pecado cuando miró a Betsabé. Pablo dice: usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Romanos 6:13. Dios espera que todo nuestro ser esté consagrado a sus propósitos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se congregaban a Dios cuando la sangre del sacrificio era aplicada en su oreja derecha, manos y pies, mostrando así que su cuerpo entero ahora le pertenecía a Dios y debía ser usado para su gloria. Éxodo 29:20. Dios espera el mismo grado de consagración en todos nosotros. Un cambio profundo y radical. Reafirmemos el concepto. Morimos al pecado cuando nos arrepentimos. Y el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar que conlleva un cambio en la manera de vivir. La persona arrepentida ya no sirve al pecado ni trabaja para destruirse a sí misma. Ahora sirve y obedece a Dios para salvarse eternamente. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Romanos 6:10. La Biblia habla de dos hombres. El viejo hombre, Romanos 6:6, que es la persona controlada por el pecado, Romanos 6:12, y el nuevo hombre, Efesios 4:24, que es la persona controlada por el Espíritu Santo. Despójense del hombre viejo que se corrompe con sus malos deseos y revístanse del hombre nuevo creado a imagen de Dios. Efesios 4:22-24. Las Escrituras ilustran este proceso de mudanza como si alguien se quitara la ropa sucia para vestirse con prendas limpias. Interiormente abandona toda inmundicia y se despoja de toda carnalidad para vestirse de un nuevo hombre, a la imagen de Cristo. La persona convertida ya no es esclava del señor pecado. El hombre pecador murió. Con esto no sugerimos impecabilidad, pues a menudo el cristiano peca, pero ya no vive en pecado ni se deja gobernar por el pecado. Ahora vive para glorificar a Dios. El maligno poder del pecado. Jamás seremos lo suficientemente reiterativos en este asunto. El pecado nos separa de Dios y nos arruina para siempre. Servirlo nos lleva a la muerte eterna. Cuando pecamos nos unimos a Satanás en su lucha contra Dios. Una verdadera misión suicida. El que peca demuestra pertenecer a Satanás. Primera de Juan 3:8. ¿Y qué es lo que está en juego en esta guerra? La vida eterna. No luchamos por trivialidades, sino por lo celestial, por el cielo mismo. El pecado es el peor negocio de la vida, porque pone en riesgo la bendición más grande ofrecida por Dios al hombre. No existe un adjetivo en ningún idioma conocido que pueda describir la magnitud de la maldad del pecado. Medita bien antes de aceptar la oferta del infierno. Más bien, odia el pecado. Si vas a luchar con él, hazlo en serio. Tírate sobre su cuello y no permitas que respire ni se levante. Aprende de los secuaces de Satanás. Aunque Cristo estaba de espalda en el suelo, ellos tomaron sus precauciones. Nunca pensaron que lo tenían seguro, ni aún muerto. Sellaron la tumba y la vigilaron. Tú debes hacer lo mismo para estorbar la resurrección de tu pecado. El diablo es el inventor del pecado. Sí, por eso al pecado se lo llama la obra del diablo. Primera de Juan 3:8. Pero además es el gran instigador de cualquier pecado. Por eso se lo conoce como el tentador. Mateo 4:3. Siempre está dándonos ideas para pecar. Es verdad que el pecado es una actividad antigua, pero con cada nueva generación nacen nuevos pecados. La bigamia no se conocía hasta que nació Lamec, y desde entonces se fue perfeccionando al punto en que los habitantes de Sodoma inauguraron un nuevo pecado, la sodomía. Génesis 19.
El pecado que inventaron lleva su nombre hasta hoy, sodomitas. Piensa 2 veces antes de usar la inteligencia para inventar nuevos pecados. Puede que provoques a Dios a nuevos juicios. El pecado endurece el corazón. Que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado. Hebreos 3:13. Pablo aclara este concepto diciendo que los pecadores están siempre pensando en cómo pecar mejor. Inventan nuevas maneras de pecar. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Romanos 1:30 al 32. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usaremos la inteligencia que Dios nos dio para crear nuevos pecados? ¿O nos seguiremos revolcando en los que ya conocemos y no nos decidimos a abandonar? Si crees que puedes deslizar tus pecados debajo de la mesa sin que nadie, ni siquiera Dios, los vea, has sido vilmente engañado por el diablo, quien ha estado enseñando este mismo truco desde Adán, que pensaba esconderse tras una hoja de higuera. No seamos ilusos. Nada puede cubrir nuestro pecado de la mirada de Dios. El Señor nos pedirá cuentas, en esta vida o en la otra, pero algún día tendremos que responder. El más grave castigo que Dios puede imponer a este lado de la eternidad es dejar al pecador a su aire, yendo camino al infierno en compañía de Satanás. Que este no sea tu caso. Crucificar el viejo hombre no es una muerte fácil. Nunca digamos que es fácil obedecer. Jesús no dijo eso. Al contrario, Él habló de cortarse la mano o sacarse un ojo en algunos casos, Mateo 5:29 al 30, de negarse a sí mismo, Mateo 16:24, y de renunciar a todo, incluso a la propia vida, Lucas 14:33. Ser discípulo de Jesús nos cuesta todo. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Juan 12:25. Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Todo asunto y toda relación viene después. Mateo 6:33. Ser discípulo de Jesús requiere que nos alejemos completamente del pecado. Romanos 12:1 al 21. Y que sometamos nuestra voluntad a la del Señor. Juan 12:25. Jesús pide devoción de todo corazón y lealtad a toda prueba. Ser discípulo de Jesús constituye una negación completa a uno mismo. Servir a Jesús significa que todo nuestro tiempo, dinero, posesiones y talentos están a disposición de Él y de sus planes eternos. Véase Mateo 7:13 y 14, Mateo 10:34 al 37, Mateo 16:24, Lucas 9:57 al 62 y Lucas 14:25 al 33.